Buenos días a todos. Mis primeras palabras tienen que ser de gratitud al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, al magistrado Zamorano, que ha sido la persona que ha hecho posible mi visita esta mañana aquí, a hablarles a todos ustedes y mostrar también mi satisfacción y el alto honor que representa poder intervenir en este evento tan importante y, además, la oportunidad de visitar este país y disfrutar de su hospitalidad. Se me pide que hable del daño moral. El daño moral constituye un concepto difícil, de difícil definición. Y ahí está el origen de todos sus males. El origen de todos los problemas del daño moral. La gente se pregunta qué se incluye, qué no se incluye en el daño moral, cómo se prueba, cuál es la prueba del daño moral. Y el problema es que a menudo no sabemos muy bien qué es el daño moral. El daño moral, para empezar, es una de esas pocas instituciones que no tienen su origen en el derecho romano. En las fuentes romanas no existe mención del denominado daño moral. Tampoco en la tradición del jus comune uno puede encontrar demasiadas referencias a cosas parecidas que pudieran recordarnos al daño moral. Hay que acudir al derecho consuetudinario, fundamentalmente al derecho consuetudinario germánico, para encontrar alguna referencia a la posibilidad de indemnizar el dolor, Schmerzensgeld, dicen los alemanes en la tradición germánica, a la reparación de los denominados daños morales mediante una indemnización en metálico. El primer problema, es que desde siempre se ha venido definiendo el daño moral en sentido negativo. Se viene diciendo que el daño moral es el que no es patrimonial, el que no afecta al patrimonio. Es la clásica definición negativa o por exclusión del daño moral acuñada en las obras más clásicas de Pacchioni, de Cupis, de Álvarez Vigaray y otros autores. Se dice, ¿qué es el daño moral? Perjuicio que ni implica una pérdida de dinero, ni implica una falta de ganancia, que no entraña consecuencia pecuniaria, ni disminución del patrimonio de la víctima. A mí me parece que ese es el primer problema. Por mucho que en nuestros ordenamientos, tanto en los ordenamientos de corte napoleónica, no así en el derecho alemán o en el Código Civil italiano del 1942, por mucho que en nuestros ordenamientos se establece la reparación de cualquier daño, sin necesidad de entrar en más detalles, ello no nos exime, a mi modo de ver, del deber, de la necesidad de precisar qué es el daño moral y no decir qué no es, porque lo que estamos diciendo siempre es lo que no es, pero la pregunta es ¿qué sí es? ¿Qué es el daño moral? Para dilucidar si se deben indemnizar todos los daños morales, o lo que es igual, para precisar el límite de resarcibilidad del daño moral, a partir de qué daño moral se va a indemnizar, lo primero es saber qué es el daño moral, qué son los daños morales. Y el primer problema a la hora de precisar el concepto del daño moral, en sentido positivo, está en que bajo esa noción de daño moral, que más o menos de manera intuitiva todos tenemos, se comprende una multiplicidad de perjuicios y de fenómenos absolutamente heterogéneos. Ya lo constató Scognamiglio hace bastante tiempo. El error, a mi modo de ver, parte de empeñarse en hacer una clasificación de los daños, daño material, daño moral, daño extrapatrimonial, cuando lo correcto es clasificar los intereses lesionados por cada daño. Hay que atender no tanto a los derechos subjetivos lesionados, porque ya está demostrado hace tiempo, no me puedo extender en la cuestión, que la existencia de un daño no necesariamente requiere la lesión de un derecho subjetivo. Hay lesiones de derechos subjetivos que no causan daño, que no son técnicamente daño, y hay daños que no constituyen una lesión de un derecho subjetivo.
Sin embargo, sí podemos relacionar la existencia de daño con la lesión de un interés, la lesión de un interés jurídicamente protegido. La lesión de un interés, por utilizar la expresión italiana que tiene tan difícil traducción, meritevole, el concepto de meritevolezza, un interés que merece ser protegido por el ordenamiento jurídico. Cuando se lesiona un interés de esa naturaleza, entonces podemos hablar de daño. Por lo tanto, en lugar de clasificar los distintos daños, parece más razonable atender a cuáles son los intereses lesionados. Por esa razón, hace años yo vengo distinguiendo entre daño al patrimonio y daño a la persona. A mí me parece que la expresión daño moral es muy intuitiva, se utiliza mucho en el lenguaje coloquial, pero jurídicamente no tiene, por lo que acabo de decir hace un minuto, un verdadero contenido técnico. Por esa razón, a mí me parece que podemos distinguir entre el daño al patrimonio y el daño a la persona. El daño al patrimonio es el que afecta al bolsillo, el que afecta al patrimonio, a los intereses económicos de la persona. Y el daño a la persona es el que afecta efectivamente a la persona, a sus sentimientos. El pretium doloris del que hablaba Vinsaid en sus Pandectas, la idea que ha recogido desde siempre, muy tempranamente, al menos la jurisprudencia española, del daño moral como el sufrimiento, como la pena, como el malestar, el disgusto, el sufrimiento psíquico o espiritual. Pain and suffering, dicen los ingleses, la doctrina inglesa. La zozobra, la ansiedad, la angustia, el estrés, todo eso es el daño moral. Permítanme la licencia de decirles que a mí me parece muy gráfico describir el daño moral como el cabreo. El daño moral es aquello que cabrea a la persona. Otra cosa es, primero, que habrá que probar de alguna manera ese dolor, esa pena, ese sufrimiento, lo que en algunos casos puede resultar difícil y en otros casos puede resultar muy fácil. No creo que haga falta mucha explicación para entender que la pérdida de un hijo implica un sufrimiento, una pena, un dolor, un sufrimiento que no requiere más explicación. Sí podrá practicarse prueba en contrario para acreditar que ese padre hacía 30 años que no veía a su hijo ni quería saber nada de él. Pero en principio, salvo prueba en contrario, es fácil de entender que eso produce un daño moral. ¿Quién no ha padecido un dolor de muelas una noche? Pasar toda una noche con un dolor de muelas no creo que requiera mucha explicación ni mucha prueba, salvo la prueba de que efectivamente existió el dolor, pero que eso genera un daño moral, nadie lo va a discutir. En otros casos será más complicado. Para eso es muy útil la prueba de presunciones, la prueba de deducir, recuerden, prueba de presunciones, deducir de un hecho probado otro hecho que no lo es. Probado el fallecimiento de un hijo, acreditado el daño moral. Probada la intromisión ilegítima en el derecho al honor de una persona o en el derecho a la intimidad, ya se presume que eso produce un daño moral. Por lo tanto, primer problema, la prueba. Segundo problema, a partir de qué grado, a partir de qué nivel de disgusto, a partir de qué nivel de desagrado, a partir de qué nivel de cabreo, podemos considerar que aquello es un daño resarcible y no una mera sensación más o menos desagradable de poca relevancia. Esa es una pregunta muy importante, porque establece la frontera entre, bueno, el riesgo normal de la vida, como dicen los alemanes, y el verdadero daño resarcible. Para entender un poco mejor la cuestión y profundizar algo más en esta conceptuación del daño moral, la doctrina más depurada en la materia se viene refiriendo a dos grandes tipos de daño a la persona. Dejemos a un lado el daño patrimonial y vamos a este que hemos denominado el daño a la persona.
Dentro del daño a la persona hay dos grandes categorías de daños distintos. Por una parte, el denominado perjuicio corporal. El perjuicio corporal, es decir, el que deriva de una agresión a la integridad física de una persona, es el daño biológico que llaman los italianos, el daño a la salud psicofísica, se ha llamado algunas veces, es un tipo de daño a la persona muy concreto. Cualquier agresión a nuestra integridad física podrá generar un daño al patrimonio, normalmente por lucro cesante, pero también por daño emergente, pago de medicamentos, intervenciones, tratamientos médicos, etc. Pero además, ese tipo de agresión genera un daño a la persona. Y es un daño distinto del daño patrimonial, que en según qué casos requerirá una cumplida prueba, pero que requiere una importante sensibilidad por parte del juez para ser apreciado. Dentro de este daño corporal, dentro del daño biológico, podemos encontrar varias manifestaciones. En primer lugar, el pretium doloris, el precio del dolor. El dolor físico en sí mismo constituye un daño a la persona sin duda ninguna. No creo que haga falta demasiada explicación. Incluye, en segundo lugar, el perjuicio corporal, el llamado pretium pulchritudinis, el perjuicio estético, el que se produce en la armonía física de una persona, en la apariencia de la víctima. Cicatrices, amputaciones, deformidades de todo tipo, forman parte también, es otra vertiente, del daño corporal. En tercer lugar, el denominado perjuicio sexual, el derivado de la imposibilidad total o parcial de mantener unas relaciones sexuales normales y de procrear. Y en cuarto lugar, dentro del perjuicio corporal, estaría también el daño a la vida de relación, el denominado daño a la vida de relación, es decir, la privación de la posibilidad de llevar a cabo determinadas actividades especiales. Me gusta jugar al tenis y no he podido jugar al tenis durante 3 meses. Me gusta tocar la guitarra y como consecuencia de esta lesión no he podido. No soy guitarrista, no soy profesional, pero es una cosa que a mí me satisface, que me produce placer. Soy aficionado y me gusta salir con los amigos de copas, a emborracharme. No he podido salir durante 2 meses. Es decir, ese es el daño a la vida de relación que también es inherente, es una de las formas del perjuicio corporal. Junto a este perjuicio corporal, dentro del daño a la persona, hay una segunda vertiente completamente diferente, que es la que se puede y se debe denominar el daño moral puro. Aquí ya estamos hablando del daño moral puro, ya no el perjuicio corporal, sino el daño moral en sentido estricto, el daño moral puro, el irrogado a la persona en los valores más íntimos, en los valores más personales, en la profundidad de la psique, en el espíritu, lo que afecta a los derechos, a los bienes de la personalidad, a la dignidad de la persona, al libre desarrollo de la personalidad, a lo más íntimo, a lo más profundo. Es lo que De Cupis identifica como los padecimientos del ánimo, la aflicción, la amargura, el ansia, la preocupación. La muerte de un hijo causa un daño per se, que afecta exclusivamente a ese ámbito estrictamente moral, espiritual de la persona. Son los padecimientos emocionales, físicos, el emotional distress, que dicen la doctrina inglesa. Ese es el verdadero cabreo, amigos míos, más que el daño corporal. Ese es el daño moral puro, daño a la persona, a lo más profundo de la persona. ¿Qué problema? Una pregunta. ¿Este número que veo aquí es el número de horas que tengo yo pendiente para hablar? Sí, no. Vale. 30 horas no está mal, pero tengo un avión, entonces quizá 30 horas me parecía un poco excesivo. Está ávido el auditorio, pero el problema, una vez precisado en cierto modo el concepto del daño moral, el problema que
estamos experimentando en Europa en general, en España en particular, es el abuso del daño moral. Se está pasando al daño moral como un concepto comodín dentro del cual se incluyen muchas cosas bajo el paraguas, bajo la denominación del daño moral, muchas cosas que tienen muy poco que ver con el daño. Se ha llegado a una situación que algún civilista muy significado, el profesor Díez Picazo, ha llegado a calificar como una situación de escándalo del daño moral. Hay una enorme trivialización del concepto del daño moral y, a mi modo de ver, una importante confusión. Lo mismo es como la aspirina. La aspirina del derecho civil es el daño moral. Vale para todo. Vale para el dolor de cabeza, para afecciones cardiopulmonares, vale para todo. El daño moral nos sirve para todo. Son esos conceptos comodín tan frecuentes en el derecho moderno y que tanto daño hacen al rigor jurídico del ordenamiento. Permítanme que en los próximos minutos les cuente algunos malos usos indebidos del daño moral. El primero es el supuesto en el que, bajo la denominación del daño moral, en realidad lo que se están es escondiendo, camuflando unos daños punitivos, unos punitive damage. Tengo que decirles, algunos de ustedes ya lo saben, que yo soy un encendido enemigo de la importación de los daños punitivos. Hay un artículo mío reciente que se llama Contra los daños punitivos, el título del trabajo que ya lo dice todo. Si malo es la importación de los daños punitivos, peor es hacerlo por la puerta de atrás, peor es hacerlo camufladamente, escondidamente, y eso es lo que se hace muchas veces. Permítanme que les cuente un caso, porque el caso ilustra mucho las cosas. Hace algunos años, una señora muy conocida en la sociedad española, de origen filipino, denominada Isabel Preisler, seguramente alguno de ustedes haya oído hablar de ella, famosa por sus sucesivos matrimonios, casi siempre con gente pobre. Primero se casó con el marqués de Griñán, que era un importante bodeguero, después fue la esposa de Julio Iglesias, un conocido cantante, más tarde fue esposa del superministro de Economía, era Boyer, era superministro, porque era Economía, Hacienda, Industria, era todo, lo era todo en uno de los gobiernos de Felipe González. Murió Boyer y ahora es pareja sentimental del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Esta señora, en un momento determinado de su vida, parece ser que una doméstica, una empleada doméstica de su casa, desveló algunas intimidades suyas a la prensa, denominada prensa del corazón. La señora, que lógicamente no puede soportar esa agresión contra su intimidad, demanda a la señora doméstica, a la empleada del hogar, por lesión del derecho a la intimidad personal y familiar. El asunto llega al Tribunal Supremo, que en sentencia del año 96 desestima la demanda y le dice a la señora Preisler que no se trata de revelaciones particularmente ofensivas, sino una propalación de chismes de escasa entidad que en algún caso pudieran servir como base para resolver el contrato laboral de empleo del hogar, pero nunca para estimarlos como un atentado grave y perjudicial a la intimidad de una persona. La sentencia es recurrida en recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Español, que ampara a la señora Preisler y anula la sentencia del Tribunal Supremo y le dice que sí ha habido una intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad y que tiene que aplicar las consecuencias. Devuelve el asunto al Tribunal Supremo y el Tribunal, la Sala Primera del Tribunal Supremo de lo Civil, dicta una nueva sentencia en la que se limita, dice, no, me lo ha dicho el Constitucional, amén, hay intromisión ilegítima, indemnización, para entendernos, 150 euros. Cantidad que la señora Preisler consideró ignominiosa para su posición social y económica. Claro, 150 euros nos dejaba de propina, ¿no? Formula nuevo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional la ampara en una sentencia que declara la nulidad de la segunda sentencia del Tribunal Supremo y establece ya directamente una indemnización a favor de la señora Preisler por importe de unos 60.000 euros, de 150
a 60.000, cantidad que yo creo que ella ya consideró adecuada a su posición social y económica. Lo curioso de esa sentencia es que el Tribunal Constitucional argumenta el importe de la indemnización por daño moral no en función del daño padecido por la víctima, en este caso por la señora Preigler, sino en función de la gravedad atentatoria y la reprochabilidad de la conducta de los datos revelados. Eso no es daño moral, amigos míos. Eso son unos daños punitivos. Se mire como se mire. Es una manera de esconder, de camuflar los daños punitivos. Mal uso, mal empleo, mala aplicación de la doctrina del daño moral. Segundo supuesto. Es frecuente que se utilice el daño moral para la restitución del enriquecimiento injustificado del dañador. Es decir, aquellas conductas que causan un daño, pero que simultáneamente producen un beneficio al que causa el daño, determinan la restitución de ese enriquecimiento injustificado. Sucede muy a menudo en los supuestos de violación de la propiedad intelectual, por ejemplo, o de la propiedad industrial, en el caso de las patentes, o en el caso de las lesiones al derecho al honor o a la intimidad, en las que quien revela los datos, medio de comunicación, se lucra obtiene un beneficio con la causación del daño. Y se dice, hay que indemnizar, es como daño moral, esa ganancia que ha tenido el dañador, hay que restituírsela a la víctima. Es una manera de indemnizar su daño moral. No, no tiene nada que ver. La acción de enriquecimiento no tiene nada que ver con la acción de daños. La acción de enriquecimiento injusto, entre otras cosas, no requiere la acreditación de daño alguno. Basta que se pruebe que hubo un enriquecimiento que no tuvo causa. No requiere la acreditación de elemento de imputación, culpa. No hace falta culpa. Son acciones diferentes. Es un error utilizar el daño moral para ello. Y además con consecuencias, que sería largo de explicar, con consecuencias nefastas. Tal vez en algún caso muy concreto puede producirse esa circunstancia, en el caso en el que efectivamente el hecho del enriquecimiento ocasiona un sufrimiento para la víctima, el hecho de que el otro se esté enriqueciendo. Ese es el único caso donde podemos decir que eso es daño moral. Pero el enriquecimiento en sí mismo del dañador, eso no es daño moral. En otros casos podrá ser, incluso se podrá considerar un lucro cesante, que tampoco estoy muy de acuerdo. Supuestos, por ejemplo, de mal uso de patentes o la venta callejera de CDs de música copiados con contravención del copyright, ¿no? Puede considerarse que es una manera de enriquecimiento a costa o un cierto lucro cesante del titular de la propiedad industrial. Hay otro supuesto también donde frecuentemente se aplica el daño moral y se aplica indebidamente. En los supuestos en los que se utiliza el daño moral como reintegración al patrimonio del titular del contenido de un derecho subjetivo lesionado. Permítanme que se lo cuente con otro caso, porque los casos ilustran mucho. Hay un abogado que tiene poco que hacer, muy poco que hacer, y un buen día por la mañana dirige un escrito al Tribunal Constitucional Español solicitando que convoque plazas para cubrir los puestos de letrado del Tribunal Constitucional, una especie de relator o de letrado del Tribunal. Y le pide al Tribunal Constitucional que convoque. El Tribunal Constitucional ni le contesta, ni se molesta en contestar. Frente al silencio administrativo del Tribunal Constitucional, este abogado, llamado Mazón, presenta un recurso contencioso administrativo que llega al tribunal, a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. La sala de lo contencioso administrativo desestima el recurso contencioso. Y entonces el señor Mazón acude en amparo ante el Tribunal Constitucional, al propio Tribunal Constitucional, pidiendo, entre otras cosas, que se sustituya a todos los miembros del Tribunal Constitucional por otros que le garanticen un examen imparcial de la cuestión. Dice, acudo al Tribunal Constitucional, pero todos ustedes, como son ustedes los que me han violado el derecho y no me han contestado,
que lo sustituyan por otros. El Tribunal Constitucional ni se molesta, le contesta en 2 líneas y le dice que inadmite el recurso, cito, por cuanto el recurso no se dirige al Tribunal Constitucional, sino a otro hipotético que lo sustituya. Asunto terminado. Mazón, el abogado, formula una demanda de responsabilidad civil por daño moral ante el Tribunal Supremo, frente a los magistrados del Tribunal Constitucional que supuestamente le han causado un daño, reclamando una indemnización de 11.000 euros, 1.000 por magistrado. Agárrense bien a las sillas. El Tribunal Supremo, Sala Primera, estima la demanda. Me está llamando ya del Constitucional, seguramente, para... Estima la demanda. Estima la demanda y condena a cada uno de los magistrados del Tribunal Constitucional a indemnizar al demandante en la suma de 500 euros cada uno de ellos por daño moral. Y dice, por privarle antijurídicamente de un derecho tan esencial como es el amparo constitucional. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver eso con el sufrimiento psicofísico, con la angustia, con el estrés, con las emociones, con el espíritu? ¿Tiene algo que ver con el concepto de daño moral que hemos dicho antes? Se parece al daño moral lo que un huevo a una castaña. Mal uso, uso espúreo del daño moral. Hay otros supuestos. El de la pérdida de oportunidad. Los supuestos de pérdida de oportunidad, el daño por pérdida de oportunidad, del que yo escribí en el Neolítico, ¿verdad, Hugo? En el Pleistoceno, allá por los años 80, a propósito de la responsabilidad médica, y que para mí, 30 años después, sigue siendo un enigma. Hay una parte de la pérdida de oportunidad que me quita el sueño, no me deja dormir tranquilo, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, eso lo dejamos para otro día. Lo cierto es que el tribunal opina, el Tribunal Supremo Español, que es un caso de daño moral. Permítanme que les ponga un ejemplo para que lo entiendan, cómo funciona la pérdida de oportunidad. No voy a utilizar la responsabilidad médica, voy a utilizar la responsabilidad del abogado. Un abogado laboralista deja pasar el plazo y no interpone un recurso de casación contra una sentencia. El trabajador perjudicado demanda al abogado negligente y le reclama una indemnización por no haber presentado el recurso de casación. ¿Cuál es el daño? Los americanos del norte, los norteamericanos, en estos supuestos hacen lo que se denomina the case into the case, como las muñecas rusas, el juicio dentro del juicio. El juez de responsabilidad civil, que analiza la responsabilidad civil del abogado, determina qué hubiera pasado con ese recurso de casación si se hubiera interpuesto. Si opina que hubiera prosperado el recurso de casación, el daño es todo el daño. Si opina que ese recurso de casación estaba abocado al fracaso, el daño es cero. Ese es como se resuelve en Estados Unidos. ¿Cómo lo resuelve el Tribunal Supremo Español? Dice, no, parece un poco absurdo que el juez de responsabilidad civil ocupe el papel de una corte de casación y decida lo que iba a pasar con ese recurso. Y entonces dice, el daño consiste en privarle al cliente de la oportunidad de acudir al Tribunal Supremo. Nadie sabe qué hubiera pasado. Le ha privado de esa oportunidad, como el cirujano que deja de intervenir a una persona o la persona o el médico que no diagnostica a tiempo un cáncer. Le priva, nadie sabe qué hubiera pasado si lo hubieran detectado y diagnosticado. A lo mejor se había muerto igual, pero le ha privado de la oportunidad de recibir el tratamiento. Le ha privado, y eso, dice el Tribunal Supremo, eso es un daño moral. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque a mí tampoco me parece que eso encaje con la noción de sufrimiento, pena, zozobra, estrés. Son cosas diferentes. En fin, hay todo un sinfín de supuestos de utilización espúrea como comodín del denominado daño moral. Se utiliza también los supuestos de contracepción fallida, de ocultación de la filiación de los hijos extramatrimoniales. En fin, hay toda una batería de supuestos donde se utiliza como comodín el daño moral.
Yo, un poco la conclusión que les quiero traer hoy aquí a ustedes es justamente que no caigamos en ese error, que seamos rigurosos. Yo soy un encendido defensor de la restitución íntegra de cualquier daño, incluido el denominado daño moral, pero no incluir dentro del concepto de daño moral otras cosas que no lo son. Muchas gracias y buenos días.